Bueno, vamos a ir comenzando, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta tercera edición del ciclo de charlas virtuales que estamos organizando desde el INET, que se llama Mujeres Investigando en el Archivo INET, que se viene llevando a cabo desde abril y que continuará hasta el mes de julio en forma mensual. Este ciclo propone difundir las investigaciones realizadas en el Instituto Nacional de Estudios de Teatro en el marco de las distintas becas de investigación otorgadas por el Ministerio de Cultura. Las dos charlas anteriores, realizadas en abril y mayo, la de Lía Noguera, que está aquí con nosotros, llamada la familia Podestá y el Fondo Documental Jacobo de Diego, un estudio acerca de las compañías teatrales argentinas, sus asociaciones, vínculos laborales y afectivos, así como la charla de Malena Graciosi, que también está ahora con nosotros, llamada Músicas escénicas en el Archivo INET, partituras y documentos, ecos y resonancias del patrimonio teatral. Ambas están ya subidas a nuestro canal de YouTube. Les copio acá el link donde las pueden encontrar. Y la siguiente, la próxima charla, no será el último martes del mes, como venimos haciendo hasta ahora, sino será dentro de 15 días, el 13 de julio, cuando culminará el ciclo con la charla Mujeres del Circo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina. La vida de carpa entre la libertad y la resistencia, que va a ser presentada por la investigadora Camila Lozada, quien obtuvo la beca Activar Patrimonio, ¿no? Y con Camila nos vamos a focalizar en la presencia de la mujer en la historia del circo criollo, que tuvo, bueno, grandes protagonistas como María Podestá y Rosita de la Plata. Pero vamos a la charla de hoy. La charla de hoy será de la conservadora Laura Gómez y se denomina Un nitrato argentino, el Pericón Nacional, circa 1906, documentar para la construcción de una identidad nacional, en el marco de la cual se proyectará este film silente, recientemente digitalizado, patrimonio del Archivo Audiovisual del INET. Este proyecto de digitalización se realizó gracias a las becas Activar Patrimonio 2020, otorgadas por la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Es una alegría poder presentar este film que es de un valor fundamental, tanto para la historia del teatro como del cine nacional, ya que por un lado el teatral presenta la danza del Pericón Nacional, incorporada en 1889 a las representaciones de Juan Moreira de la compañía Podestá, y en la que se destaca la presencia del personaje de Cocoliche, incorporado a la misma puesta en 1891. Y por otro lado, del cinematográfico, es un antecedente de los films de ficción del año 1906, cuyo inicio se establece en el cine argentino con la Revolución de Mayo Galo en 1910. Vamos a presentar a nuestra disertante de hoy. Laura Daniela Gómez se especializa en gestión y conservación de documentos fílmicos, fotográficos y papel. Fue docente en la Diplomatura de Preservación y Restauración Audiovisual de la UBA. Se desempeñó como tutora de becarias de la línea. ¿Por qué no me dices que cambiaste de auto, de color de auto? Ha no realizado sé. estancias técnicas de perfeccionamiento en el archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Laboratorio de Restauración Digital de la Filmoteca de la UNAM y de la Cineteca Nacional de México. Y yo así de, ¿por qué no lo veo? También fue becaria de la Escuela de Verano. Pues sí, aparte todo super... ¿Hay alguien con un micrófono? A ver, ahí. También fue becaria, decía, de la Escuela de Verano de la FIAF Cineteca de Bolonia y del programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual con el proyecto Cine, Memoria y Modernidad. Su experiencia laboral se desarrolla en los ámbitos público y privados. Vamos a mencionar algunos de ellos de su larga trayectoria. El área de restauración digital de películas en Cinecolor Digital, el archivo fotográfico de la revista 21 y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, la Biblioteca de la Literatura Porteña, el Fondo Ceballos de la Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Udaondo en Luján, asesoró al Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina y al Archivo Histórico Visual de CGMAR y colecciones privadas, entre ellas la Fundación Cineteca Vida y la Filmoteca Narcisa Hirsch. En el año 2019, Laura Gómez realizó tareas de conservación preventiva y estabilización del acervo audiovisual y parte del fotográfico del INET,
tanto la inspección y limpieza, identificación, registro y descripción, la confección de contenedores y el cambio de guardas. Este trabajo permitió establecer la identificación de las diferentes materialidades, entre las que se destacaba por su antigüedad el nitrato del pericón nacional, recomendando la migración del rollo fílmico a digital en un plazo inmediato. En paralelo, Laura comenzó la investigación de diferentes fuentes documentales de la biblioteca, archivo del INET, para poder contextualizar este film. Y finalmente logró, a través de la presentación a la beca Activar Patrimonio, no solo preservar el acervo audiovisual del instituto, sino también recuperar estas imágenes que pueden ser únicas y preservarlas con una actualización de formatos para alcanzar el acceso y difusión de la memoria audiovisual en la comunidad. Como en los casos anteriores, luego de la presentación iniciaremos un diálogo con la expositora que incluirá las preguntas que hagan ustedes desde el chat, y luego en pocos días subiremos una versión grabada de esta charla al canal de YouTube del INET. Escucharemos entonces a continuación a Laira Gómez presentando Un nitrato argentino, el pericón nacional, circa 1906, documentar para la construcción de una identidad nacional. Laura, te paso la palabra. Muchas gracias, Laura. Primero voy a compartir pantalla. Bueno, gracias también a todos los que están hoy aquí presentes. Voy a compartirles los avances de esta investigación y al finalizar daremos paso a la proyección del corto silente Pericón Nacional. Quiero agradecer a la doctora Laura Mogliani y a los trabajadores del INET por la colaboración en la realización de este trabajo. En este artículo se presentan la metodología aplicada y los resultados obtenidos en las diferentes etapas de conservación fílmica, digitalización e investigación del film Pericón Nacional, ubicado en el acervo del INET. Intentaremos plantear un modelo posible de abordaje para la inspección física de las materialidades fílmicas en el contexto de la conservación y restauración del patrimonio cultural cinematográfico argentino, paso previo para su posterior digitalización, así como la documentación de la metodología desplegada en los procesos que recuperen el soporte 35 milímetros como formato de conservación y exhibición, y cómo estas prácticas trascienden en la construcción de la salvaguarda del patrimonio cultural de una nación. El origen del film silente Pericón Nacional nos ubica en los comienzos del cine argentino y de las tecnologías cinematográficas con que se contaban a principios del siglo XX. Si bien recuperar una película es un proceso complejo que implica actividades de investigación e intervenciones técnicas para devolverle funcionalidad a la obra fílmica, se debe tener en cuenta que la conservación cinematográfica está íntimamente ligada al desarrollo de la industria, mejor que con cualquier otro aspecto. Tal como lo expresa Del Amo, dependen de los materiales y procedimientos utilizados para su creación, y a lo largo de toda su historia, esos materiales y procedimientos han sido desarrollados, declarados obsoletos y retirados del mercado, atendiendo a los criterios industriales, fundamentalmente dirigidos a conseguir la mayor rentabilidad económica. Por tanto, es significativo, desde la disciplina de la conservación, que logremos reconstruir y documentar aquello que ha permanecido de la tecnología industrial del cine argentino. Este caso de estudio contempla una aproximación a la interpretación de las fuentes documentales y a la salvaguarda de los procesos realizados para resguardar las obras audiovisuales de acuerdo con sus soportes fotoquímicos originales, empleando los medios digitales como parte de un proceso complementario de acceso, no como una fase fundamental de su conservación. Hay una etapa del cine correspondiente, una primera etapa del cine correspondiente a la década de 1895 a 1905, de forma aproximada, donde el cine no es una industria en el sentido justo del término. Es una fase de búsqueda y reafirmación económica con inventos de diferentes latitudes del hemisferio norte, fundamentalmente, siendo las más investigadas Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Si bien la aparición del cinematógrafo se daba en ferias, locales comerciales, entre actos de funciones teatrales, posteriormente empieza a definirse un proceso que lo lleva a convertirse lentamente en una industria estable, para incorporar
Luego a la industria del espectáculo, estableciendo salas de exhibición fijas, introduciendo más roles de los trabajadores y un nuevo sistema de distribución. Años más tarde, entre 1916 y 1919, este cambio de funcionamiento con el modelo de las productoras llevaría a la primera crisis de la conservación por motivos industriales. Es por esto en parte que la gran mayoría de las productoras y sus películas se pierden y no sobreviven hasta nuestros días. Entonces, es importante subrayar que la industria trabaja con criterios de amortización a plazos determinados. Aquello que no puede mantener o utilizar lo sostendrá en un periodo de tiempo que se justifique para continuar comercializando sus producciones, transfiriendo estas viejas películas para adaptarla a nuevos sistemas de acceso, decisiones legitimadas en cualquier actividad industrial. Ahora bien, si la producción del cine silente de esos años está irremediablemente perdida, el caso que nos ocupa es una excepción, que posibilita no solo preservar un documento del acervo audiovisual del Instituto de Estudios de Teatro, sino también recuperar las imágenes que pudieran ser únicas y preservarlas con una actualización de formatos tecnológicos. Cabe mencionar que en la segunda mitad de 2019 la directora del INET, Laura Mogliani, me convocó para trabajar con el acervo audiovisual de dicha institución. Y fue en ese contrato que se intervino el rollo del nitrato aplicando los conceptos y metodologías de la conservación cinematográfica, para lo cual fue indispensable la previa estabilización del material. El estado de conservación. El rollo del nitrato se encontraba guardado en una caja de cartón dentro de un mueble metálico de archivo. Durante muchos años, las cajas utilizadas se construían con láminas de cartón encolado o con chapa metálica plegada y soldada o conformada por estampación. En general, las cajas de cartón fueron desplazadas por el incremento de longitud de los rollos. La caja o contenedor en la que se encontraba el Pericón Nacional es muy factible que sea la original, donde durante más de 100 años estuvo guardada. Asimismo, lo corroboran las condiciones de conservación de las etiquetas y sus inscripciones. En el trazo de la caligrafía nos dicen que están escritas a mano con pluma y tinta, y la tipografía impresa en el papel desgastado muestra las características diseños de la década del 1900. El aspecto de la tinta se presenta deslucida y con pérdida de saturación, lo que nos da los indicios de su antigüedad, y está presente también en el título del Pericón Nacional, como también el número 306. Como veremos luego, evidentemente es un código numérico que se repite en el estampado hueco dispuesto en el soporte, acompañado de estrellas. Esta identificación en el plástico es un tipo de marcas que las productoras propietarias introducían al material distintivo que era muy común en esa etapa. El soporte es el nitrato de celulosa, conocido también como celuloide. El nitrato de celulosa es un material plástico inestable y autoinflamable que fue sintetizado en 1845. Y no fue sino hasta 1872 que se comenzó a comercializar gracias a las mejoras que la industria introduce para lograr estabilizarlo, moldearlo y producirlo. Transformado en una lámina translúcida, el principal uso fue en las industrias del cine y la fotografía. George Eastman lo introduce como soporte para material fotográfico en 1889, y posteriormente, en una alianza con Thomas Edison, lo desarrollan para el kinetoscopio. En 1870 se lo registra con el nombre de celuloide. El celuloide es altamente inflamable, difícil y costoso de producir. Al mismo tiempo, hacen al soporte químicamente inestable, por lo que la descomposición química del nitrato de celulosa puede iniciarse desde su fabricación y no necesita de factores externos para activarse. En cuanto al soporte plástico del Pericón Nacional, podemos decir que se trata de una copia de exhibición. Sabemos que para ese momento los negativos se montaban, por lo tanto lo que tenemos es una copia generada de un negativo montado, con sus huellas características encontradas en algunos de los fotogramas a partir de la inspección fílmica. Asimismo, otra caracterización que se observa en el área de la imagen, que se ocupa casi todo el ancho de la perforación, es lo que se conoce como la ventanilla muda o de abertura total. No se encontraron intertítulos o carteles, como tampoco para el título en pantalla anunciando lo que se vería. El hecho de que no tenga rótulos puede tener varias razones, o se han quitado o no lo tenían. Algunas productoras seguían proponiendo copias sin rótulos hasta 1907.
Se puede apreciar que los empalmes fueron realizados a través de pegaduras de cemento y calor que unen un tramo a otro. Este tipo de pegaduras son las más antiguas por su grosor y por la tecnología con la que se hicieron. La forma y el tamaño de las perforaciones conocieron numerosas variantes, ya que cada fabricante perforaba las películas con sus propias máquinas. El diseño de las perforaciones del soporte que nos ocupa nos indica que estas eran de los primeros años que se desarrollaron al comienzo de la fabricación de los soportes para películas. El inicialmente producido por Pathé, rectangular y con los dos lados cortos, curvos. Además, estas perforaciones coinciden con las perforaciones post-1905, por lo que se es coherente con la fecha de producción referida a 1906. Igualmente, la ausencia de marcas marginales en la zona de las perforaciones es una característica que se presentaba en los primeros rollos del inicio del cine, antes de normalizar las marcas comerciales. Un acuerdo entre los Lumière y Edison estableció el estándar que ha sido básico para el cine hasta nuestros días: 35 milímetros, 4 perforaciones por fotograma y 19 milímetros de alto para cada fotograma. De la inspección técnica a la restauración física. A través de la revisión y el diagnóstico de la conservación del rollo del Pericón Nacional, completamos una ficha técnica diseñada para el acervo del INET, donde todos los procesos se registraron y documentaron fotográficamente. Esos datos se trasladaron a una planilla en la que figuran otros materiales fílmicos y audiovisuales del acervo del INET. En relación a los datos antes mencionados, podemos caracterizarlo, al fin, del siguiente modo: como un único rollo en soporte nitrato de celulosa, formato 35 milímetros, de fotografía blanco y negro, en un estado de conservación regular. El encogimiento es del 0,5%, con algunas zonas con desprendimiento de emulsión, pérdida de perforaciones y deformaciones, que las observamos mayormente en las espiras del comienzo del rollo, más expuestas al intercambio exterior, donde el deterioro, conocido como espejeo de plata, es muy notorio. El tipo de emulsión es un positivo, una copia silente, sin título en pantalla y sin marcas marginales. El control de acidez fue realizado a través de las tiras AD Strip, especialmente desarrolladas por el Instituto de Permanencia de la Imagen en Rochester, New York. Para medir el índice de pH en la tecnología fotoquímica, esta medición posibilita detectar en qué fase de deterioro se encuentra. Podemos afirmar que el corto del Pericón Nacional está en la fase 1 de degradación, es decir, ha comenzado el deterioro del rollo ocasionado en la pérdida de color, el desvanecimiento de la imagen y la degradación de las características físicas del material, como la contracción. Por lo cual, cuanto más avance la degradación, es más complicada la intervención y estabilización del rollo para su restauración y posterior digitalización. Delamo nos dice que en la clasificación de las 5 etapas de la degradación, en la fase 1 distinguiremos que el rollo se ve aparentemente bien, pero hay una ligera disminución del pH y se puede sentir un poco húmedo al tacto. En otras palabras, la degradación está iniciada. No obstante, se procedió a la limpieza del material y en los casos en que fue posible y necesario, se unieron aquellos fotogramas rasgados, se reemplazaron las perforaciones, se colocaron LEDs al comienzo y al final del rollo, y el cambio a un nuevo contenedor con materiales autoconservación. Se confeccionó tanto para el rollo como para su caja original. Actualmente está ubicada en el área del archivo documental junto a otros documentos audiovisuales. La digitalización. La beca Activar Patrimonio me permitió trabajar con un material único de enorme fragilidad y gran riqueza documental. Dado que el soporte de nitrato de celulosa requiere un protocolo de seguridad específico para su manipulación, para este caso, que se trató de un solo rollo de pocos metros, se contrató un seguro específico y tomamos las precauciones de aclimatación para traslado al laboratorio de digitalización y al posterior de devolución al archivo del INET en el lapso de 4 días previo su reaclimatación. Aunque no esté en un área de guarda con las condiciones de temperatura y humedad controladas, se tomaron igualmente esas medidas, ya que el INET se encuentra ubicado en un subsuelo. El film de 35 milímetros fue digitalizado en calidad 5K, pudiendo ser rescatado absolutamente todos los 5.841 fotogramas que conforman el rollo. El resultado de este proceso de preservación digital fue depositado en un disco externo adquirido para este trabajo, que
se entregará a las autoridades del INET conteniendo el máster digital, los DPX, que son los archivos generados a partir de cada fotograma, el search en baja, además los archivos en alta y en baja generados a partir del trabajo de postproducción, donde se le sumaron las placas que explicitan la caracterización del fin, los agradecimientos y el cierre con los respectivos logos institucionales. Estos archivos estarán custodiados en el INET, permitiéndonos acceder a un material de más de 115 años que desconocíamos. En paralelo al trabajo de digitalización y la recuperación material de la película, se pudo avanzar con la investigación del material, entrevistando y consultando a otros investigadores del cine y el teatro, como también a otros colegas especialistas extranjeros en preservación fílmica. Para comienzos del siglo XX, Buenos Aires era una ciudad con un desarrollo urbano y los espectáculos conjugaban lo local con lo foráneo llegado de Europa. El público que participaba de ellos demandaba un gran interés por las novedades, sin dejar de lado los tradicionales juegos de pelota, de azar, hasta los bailes al aire libre. Por supuesto, el circo y el teatro, junto a la lírica, reunían sus propios públicos. Simultáneamente, el género chico inspiró el nacimiento del Teatro Nacional. Por su parte, el drama gauchesco, que nació en el picadero del circo, se convirtió en el espectáculo popular identitario. En ese sentido, y siguiendo a Karina de Mauro, desde finales del siglo XIX, el espectáculo en vivo fue la forma principal de entretenimiento, fundamentalmente en el creciente espacio urbano. Así, el circo criollo, el teatro de texto y los espectáculos de variedades se convirtieron en actividades comerciales de gran dinamismo. En este clima cultural y de espectáculos, el cine hace su arribo para luego ser incorporado al espectáculo. Mientras tanto, esa dependencia del modelo teatral se hace evidente en el mimetismo con que los films primitivos incorporaron los mecanismos de expresión escénica. Desde la cámara ubicada en el punto de vista del espectador en la sala, a la escena, con los actores de pie y vueltos hacia el público. Tanto la utilización de fondos de cartón pintado, el maquillaje acentuado, los ademanes ampulosos y la puesta a cargo de las compañías teatrales. De modo que, retomando el contenido del corto que analizamos, la genealogía nos lleva a la creación del drama criollo Juan Moreira, obra cumbre de don José Podestá, tal cual lo afirma Laura Mogliani. Fue el primer drama hablado y es considerado por todos los historiadores como la obra teatralizada que dio origen al Teatro Nacional Rioplatense o Teatro Criollo. Surgieron a lo largo de los años en la cultura local una gran identificación que lo convirtió en un éxito y se afianzó como género teatral. En 1890, al final de la puesta en escena de Juan Moreira, se incorpora la danza al pericón, en reemplazo del gato, por ser más apropiada y de mayor efecto para la fiesta campestre. Según afirma Pepe Podestá, más aún, dado su éxito posterior, será nombrada la danza nacional argentina. También sabemos cómo aparece mencionada en sus memorias, la introducción del personaje llamado Cocoliche, donde describe el personaje como una improvisación creada por Celestino Petrai, quien imitó a un inmigrante calabrés cuyo nombre era Antonio Cocoliche, un italiano acriollado que hacía gala de sus destrezas criollas mientras exhibía su ineficacia absoluta en el manejo de las mismas, y que cruzaba en su discurso el italiano y la lengua gauchesca, idiolecto que se fijó como convención teatral y que recibió su nombre. La compañía Hermanos Podestá permaneció en el Teatro Apolo desde el 6 de abril de 1901 hasta el 15 de diciembre de 1908. A un año de inaugurado el Teatro Apolo por la compañía, en 1902 se filma una de las versiones del Pericón Nacional, que luego sería exhibida en una gira por las cortes europeas con una buena recepción. Trasladándose la noticia a las costas porteñas, esto hizo que la danza sea bien recibida en los salones de la élite porteña. Fue así que al inicio de esta investigación, una de las hipótesis que surgió fue que estábamos frente al rollo fílmico en el que había participado la compañía Podestá, ya que el INET custodia diferentes materiales relacionados con la familia fundacional del teatro argentino, los Podestá. Además del ditrato del acervo del INET, existen dos versiones del Pericón Nacional, con diferentes fechas de estreno. Las dos se encuentran digitalizadas y accesibles al público. La primera pertenece al Fondo Glucksmann del Archivo General de la Nación, y la segunda corresponde a la colección del Archivo Real Alfonso XIII de la Filmoteca Española. Sobre este último título podemos mencionar que el INET guarda en su archivo dos fotografías de las representaciones del Pericón.
En 1910, donde se ve a la compañía Podestá Vitone, con una leyenda referida a su participación en los actos por el centenario de la coincidiendo con el fin sobre la visita de la infanta Isabel de Borbón en el campo de los Pereira Iraola. Además, hemos notado que los vestuarios coinciden en sus riquezas y su estilo se reconoce como más sofisticado. En cuanto a la consulta de los documentos fílmicos y a los catálogos de las casas productoras, han contribuido a dilucidar una cronología de diferentes nitratos de la danza del Pericón Nacional, que sería la siguiente. Alrededor de 1902 es el de la compañía Podestá, que se desconoce su existencia y sí se sabe que la productora es la Casa Lepage. Otro de 1904 de la compañía Anselmi, del cual se desconoce su existencia y su casa productora. El de 1906, que es el que nos ocupa y el cual la compañía está aún por reconocer, se encuentra en el INET y la productora es la Casa Lepage. El de 1909, que la compañía también está aún por reconocer, se encuentra en el AGN y la productora es ya de Glucksmann, que había adquirido la Casa Lepage para 1888. Y el último es el de 1910, también de la compañía Podestá, Vitone, y se encuentra en la Filmoteca Española. La fuente hemorográfica a la que pudimos acceder gracias a la gentileza del doctor Andrea Quarterolo es la que producía Enrique Lepage, en la que frecuentemente se publicaba su serie de vistas cinematográficas, llamada la Revista Fotográfica Ilustrada del Río de la Plata. En la sección Cinematógrafos se describe un material fílmico con dos danzas, el pericón y la firmeza. Allí se describe cómo discurren las escenas que muestra el fin del INET, y nos quedamos en la mención al personaje llamado Cocoliche, por su especial aparición. Si lo relacionamos con las otras versiones a las que pudimos acceder del pericón, procedentes de la Filmoteca Española y del Archivo General de la Nación, este personaje está ausente. Otro dato importante de la revista es la aclaración por la cual se pide y quién pide la filmación del pericón: el representante del gobierno italiano para exhibirlo en la grandiosa exposición de Milán. También podemos rescatar que para esta versión, donde se reunió un nuevo núcleo de artistas nacionales, cuenta con la dirección del primer actor Antonio Merlo. Para la ejecución de la danza, Alfredo Merlo. El resto de las actrices y los actores no han sido reconocidos aún. Con esta serie de datos enunciados en la revista de la Casa Lepage, podemos argumentar que si bien la intención de documentar es inaugural con relación a las repercusiones del cinematógrafo, la noción de recrear un material que había sido exitoso, traspasando las fronteras del propio país, venía a dar cuenta de la relevancia del mismo, reinventando la temática elegida, con una versión más actual y autóctona, al crear un material que diera cuenta de las prácticas representativas de la cultura local, ya no solo desde la danza, sino también desde la integración del inmigrante al contexto nacional, además de ser un personaje legitimado por el público local, sumando ahora el humor, la gracia de sus gestos y lo híbrido de su caracterización. Queremos retomar la denominación que describe Quarterolo en su tesis como un cine de atracciones, en cuanto a que opera en una aglomeración de atracciones visuales discontinuas, como también por su incipiente narración. Se comienza así a esbozar temáticas nacionalistas que surgen en esta etapa, con la demanda de hacer cine bajo la influencia de lo extranjero. El espectáculo de la innovación industrial en las exposiciones universales tenía como propósito mostrar al gran público internacional los avances de la ciencia y la industria surgidos en el marco de la revolución industrial. Podemos decir que las exposiciones universales eran eventos a los que acudían todo tipo de público y consumidores. Según De la Coletta, a finales del siglo XIX y a principios del XX, Italia acogió numerosas exposiciones nacionales e internacionales que exponían las nociones de identidad nacional, expansión imperial, progreso tecnológico y crecimiento capitalista. La Exposición Internacional de Milán o Exposición Internacional del Sempione se efectuó del 28 de abril al 11 de noviembre de 1906. Fue construida en el área del actual Parque del Sempione, partiendo del túnel del Sempione, de la cual la exposición toma el nombre como inspiración, ya que fue la primera línea ferroviaria directa Milán-París, y se inauguró en febrero de 1905. Así, la Muestra Internacional de Transporte, el Abastecimiento y las Bellas Artes
en las que participaron 40 naciones, 35.000 expositores, y los visitantes se estimaron en más de 5 millones, una cifra récord para la época. La imagen oficial de la exposición fue seleccionada a través de un concurso y representa una alegoría del progreso técnico-científico. En el cartel se ve al dios del comercio Mercurio y la ciencia, iluminados por el resplandor rojizo del fuego de la locomotora, salen del túnel y miran hacia la ciudad de Milán, donde se reconoce la silueta del Duomo. Argentina participó de la Exposición Universal de Milán junto a otros países de la región, y su presentación se ubicó en el pabellón de Sudamérica. Acerca de la solicitud por parte del representante italiano en cuanto a la representación de una danza popular, como el Pericón Nacional, que también incluye a un representante italiano, atribuimos la intención destinada a promover la cultura local durante la exposición, donde el film sería exhibido en las salas de los numerosos cinematógrafos dispuestos en diferentes ubicaciones del predio. Además, es posible que el documental haya sido puesto en competencia, como era común en estas exposiciones. Tal es el caso del envío a la Exposición Internacional de París en 1902 por parte de la Casa Lepage, que terminarían obteniendo una medalla de oro. En conclusión, los datos que pudimos relevar a partir de la revisión y el diagnóstico del material fílmico nos sirven para elaborar una o más preguntas que tal vez no podremos responder o confirmar. Sin embargo, nos permitieron dar el marco al trabajo de restauración física, digitalización y contrastarlas con la investigación de las fuentes documentales, puesto que nos ayuda a entender las prácticas de producción y realización cinematográfica de la época. Fue la metodología de evaluación de caso, de la investigación que nos permitió llegar a establecer, conocer la época en la que el film fue producido. En el caso del Pericón Nacional, evaluamos si había acciones de restauración física que no correspondían realizar, ya que estábamos intentando trabajar con un material que, a pesar de la degradación fílmica y de la pátina del tiempo, cuenta con deficiencias e imperfecciones que son propias de su proceso de producción y que deben ser respetadas. Por eso resolvimos estabilizar el material, es decir, realizar aquellas operaciones suficientes para devolverle funcionalidad al material fílmico. La realidad de la preservación audiovisual en Argentina, donde no contamos con una política de Estado ni con unas leyes de protección de archivo, donde la investigación histórica no ocupa un lugar dentro de los programas de fomento al cine, donde el apoyo a la conservación del patrimonio cultural audiovisual se consigue en el mejor de los casos mediante convocatorias, ayudas y concursos, se ha visto introducida a transferir, digitalizar obras cinematográficas históricas a formatos de exhibición digital, muchas veces dejando de lado el valor de la conservación y la restauración de una pieza audiovisual en sus posibles soportes originales. En este sentido, se hace imperioso plantear reflexiones respecto del valor que tienen las películas cinematográficas en sus condiciones primigenias, de la cadena de reproducción, con el objetivo de preservar la forma de ver el cine que ha prevalecido por más de 100 años y que pueda seguir sensibilizando a una comunidad y a su propia cultura. Ahora sí, vamos a poder disfrutar del film digitalizado en su formato digital.
Lau, no se está viendo, ¿eh? ¿Vos estás viendo el video? Nosotros estamos esperando como ante una pantalla negra. Es probable que tarde unos minutos. Ahí está. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, estamos viendo. Perfecto. Se ve perfecto, Laura. Bien. Quedó congelada la imagen. ¿En qué quedó congelada? ¿En? Donde dice el siguiente film forma parte del archivo audiovisual del instituto y se ve la pantalla del desplegable cuando optaste por pantalla completa. Ahí quedó congelada la imagen. Ok, entonces es posible que no podamos ver la pantalla completa, lo vamos a ver entonces así. Sí, ahí va.
Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tu exposición, muchísimas gracias y felicitaciones por tu trabajo. Creo que estamos todos, yo en lo particular, muy emocionados de poder ver este material de tanto valor, ¿no? Sí, Para gracias. nuestro teatro y para nuestro cine, ¿no? Poder recuperar este fragmento de la historia de nuestro teatro y de nuestro cine, y acercarlo, ¿no? Del año 1906 hasta la actualidad. Muchísimas gracias y felicitaciones por tu trabajo. Durante les había pedido que pongan en silencio los micrófonos porque da para comentar durante el film, ¿no? La belleza de las imágenes, la belleza del niño cuando hace el saludo, y así fue utilizándose, no se me ocurrió en el momento sugerir que usemos el chat, y así fue. Alejandra Portela dice, qué belleza, Laura y Laura. Julia Bermúdez dice, excelente trabajo, Laura. De la Casa de las Culturas dice, maravilloso, felicitaciones. Diana Paladino, a quien le doy la bienvenida, que no la saludé cuando iniciamos, que no la vi, dice, esto es maravilloso, muchas gracias, Laura. Nuevamente, Alejandra Portela, impresionante, felicitaciones. Lía dice, impresionante, excelente trabajo. Julia, hermosísimo. Libertad Gorda, felicitaciones, Laura. Luis Eugenio Panza, excelente trabajo de restauración, Laura. Valeria Arias, excelente trabajo. Karina Esteves, excelente trabajo, maravilloso. Alberto Jiménez dice, muy buen trabajo, gracias por el aporte, en mi caso para la danza es de mucho interés. Es cierto, estoy hablando todo el tiempo de la historia del cine y del teatro, y la historia de la danza, este es un documento fundamental para la historia de la danza también. Gabriela Borna dice, gracias Laura Gómez y a Linet, por supuesto. Marcelo Ojeda dice, fabuloso, excelente trabajo. Janina Jensen, que les comenté al principio, es especialista en historia del cine silente, dice que hermoso recuperar este material. La breve introducción con la demostración de destrezas antes de la danza es muy interesante. Yo escuché justo un trabajo de ella la semana pasada, o hace 2 semanas, que analiza, Janina Jensen, la escenografía en los films de este periodo, y yo le decía justamente cómo se ve en este film la doble escenografía, ¿no? La escenografía del espacio abierto, del bosque donde se filma al aire libre, y la escenografía teatral del rancho, ¿no? Que es claramente una tela pintada. Susana González dice, felicitaciones a la restauradora, excelente labor profesional. Malena Graciosa dice, inmenso trabajo, gran material, felicitaciones, Laura. Osvaldo Javier Flores dice, clarísimo, excelente exposición, gracias. Daniela Villagra, la bibliotecaria del INET, dice, felicitaciones, hoy se me movió. Felicitaciones, muy buen trabajo, Laura, gracias. Malena Graciosa dice, teatro, cine, danza y musical, aunque silente, es un material muy interesante para complementar el análisis musical posible. Celeste dice, felicitaciones Laura, Daniela, y Laura, excelente labor de rescatar el trabajo actoral de principio del siglo XX, argentinos, enternecedor. Sigan los éxitos en la investigación de raíz nacional, muchas gracias. Digo, todos son alabanzas, no tenemos ninguna pregunta. Diana Paladino vuelve a participar. ¿Esta es la coreografía que se sigue bailando del pericón o ha cambiado? ¿Alguien sabe? Es básicamente la coreografía tradicional del pericón, que, como bien dijo Laura en su exposición, es tal el éxito que tiene a partir de su incorporación en Juan Moreira, y después, cuando Juan Moreira tiene que dejar de representarse por un problema de derechos de autor, también se incorporaba en Martín Fierro, en la versión teatralizada de Los Podestá de Martín Fierro, y también en la obra Cobarde, de Víctor Pérez Petit. Ha hecho que sea la danza el pericón nacional, y en la mayoría de nuestros actos de colegios secundarios la hemos visto, ¿no? Representar casi igual, de la siguiente manera. De hecho, en el texto de la revista que mencionó Laura están las voces del pericón, que es donde van marcando cada una de las secuencias que va llegando la danza. Perdona. Janina Jensen dice, bueno, sí, muy valiosa esa ambientación, gracias, que justo es la que le comenté. Natalie Riquelme dice, excelente trabajo de investigación y restauración, felicidades Laura.
higiene izquierdo, qué particular modo de tomar mate el de Cocoliche. Sí, totalmente, o sea, la situación de Cocoliche presenta una secuencia a lo largo de todo el film de escenas cómicas. Digamos, la secuencia del mate es donde él es más protagonista, pero si ustedes vieron, a lo largo de todo el Pericón, él sigue teniendo una actuación cómica y haciendo, digamos, este intento de incorporar las tradiciones criollas, este intento nunca bien logrado de incorporar las habilidades criollas. Karina Esteves dice, el Pericón tiene figuras, no coreografía fijas, pero sí hay figuras que se usan y otras no. Bien, gracias. ¿Tienen referencia de dónde fue hecho el registro? No sé, Laura, vos si querés contestar, es evidentemente al aire libre en un bosque. Entonces, yo sé que otros films, por ejemplo, se hicieron en los bosques de Palermo, pero de este yo que recuerde, no tenemos datos fehacientes. Laura. Y exactamente es así como decís, Laura, los datos no son certeros los que tenemos, solo es una suposición que también sea los bosques de Palermo, como es más notorio en el film del AGN, ahí se puede reconocer mucho más claramente una de las partes de los bosques de Palermo. Así que es eso, suponemos que también se ha hecho ahí, ¿no? Sí, Así los bosques de eso Palermo no solo se hacían representaciones cinematográficas, sino, por ejemplo, de la obra Calandria de Maltriniano Leguizamón de 1896, se hicieron una serie de fotografías, de poses fijas, en los bosques de Palermo. Entonces, por eso suponemos que puede ser el lugar de filmación, porque era el lugar habitual de uso en nuestra ciudad. Alberto Jiménez nos dice, espero que se pueda seguir participando de esta cruzada y aprendiendo para que esto no se pierda e inculcar a nuestros niños. Celeste dice, ¿podrás repetir el nombre de quien pide la filmación? Laura. El nombre del comitente. El nombre del embajador italiano no aparece, solamente da el rango, ¿no? de la personalidad que es el que lo solicita. Eso es algo que estuve tratando de investigar, de poder encontrar alguna fuente diplomática en nuestra Cancillería y también en los documentos que están disponibles digitalmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Y no encontré un dato que sea específico en relación a este trabajo, a un pedido de una filmación o de una película. Lo que sí podemos hacer es referir a quién era el embajador en ese momento. Pero las fechas exactas no las tengo en que fue filmado esto, como para que coincidan con las diferentes cronologías de los embajadores en ese momento, ¿no? De Italia en Argentina. Gracias. Espero que más adelante poder dilucidarlo eso. Alberto Jiménez nos dice que se siguen trabajando sobre esas figuras del Pericón. Karina Esteves nos dice que es un material riquísimo para lo que bailamos estas danzas, lo digo como bailarina y gestura cultural, material maravilloso y emocionante. Bueno, Gabriela Borges. Creo que es un campo para explorar. Es un campo para explorar desde los investigadores de la teoría de la danza, los registros fílmicos que hay sobre el Pericón, ¿no? Creo que hasta donde he llegado no hay investigaciones que se hayan referenciado al cine, que lo hayan tenido en cuenta, ¿no? A estas fuentes documentales. Así que eso es para mí un mundo que se abre, y me imagino para ellos que trabajan con estas danzas aún más, ¿no? Sí, Celeste, has empezado a compartir pantalla, te pido que dejes de compartir. Y mientras sigo leyendo, Graciela Borna, bueno, agradece una vez más que tiene que retirarse, y Alejandra Portel, la otra especialista en historia del cine, nos dice, un personaje con características Cocoliche vuelve a aparecer en 1915 en Nobleza Gaucha, en el italiano que acompaña al personaje desde el campo a la ciudad a rescatar a la chica. Sí, cierto, y Nobleza Gaucha es un antecedente fundamental de nuestro cine nacional. Ezequiel Lozano, a quien saludo, que no lo había visto ingresar al inicio tampoco, dice,
Muchas felicitaciones. ¿Se podría ampliar algo más sobre la restauración de la velocidad de reproducción del material fuente y el material digitalizado? Laura. Bueno, primera aclaración con respecto a esta consulta es que el material que ustedes pudieron ver, la digitalización del Pericón, no tiene ninguna digitalización desde el punto de vista digital. No tiene una restauración digital, perdón. Sí tiene una restauración física. Lo que yo intervine fue el film, la película en su soporte plástico, ¿no? Para llegar a la restauración digital tendríamos que encarar, bueno, otra beca, otro proyecto, porque eso es algo costoso, que lleva tiempo, y bueno, implicaría un trabajo de meses, no tantos porque no son tantos minutos en este caso, pero sí un tiempo considerable. Y bueno, el film... como sabemos, en esa época, en ese periodo, la velocidad se manejaba de acuerdo al operador, ¿no? A la manivela que él podía hacer andar en la proyección. Entonces era variable esa velocidad, no era exacta. Sí, bueno, las fuentes se refieren, ¿no? Desde estos 18, 16 a frames por segundo, que podría variar, ¿no? Y aumentar la velocidad. Para este caso, la decisión que tomamos en la digitalización para que puedan disfrutar sobre todo de los pasos de danza, es de 16 frames por segundo. Si era 18, empezaban a ver estos movimientos que conocemos de las películas de Chaplin, es el referente más rápido y claro, donde todo se empieza, ¿no? a esos movimientos a dislocar y a suceder muy rápidamente. Así que bueno, ese es el criterio que usamos. Sobre todo, bueno, esto por la danza fue lo que marcó el tiempo. Pero bueno, es lo que digo, seguramente cuando se proyectó esto varió en algunos momentos, no fue siempre 18, fue en alguna parte más rápido, en otra parte más lento, ¿no? Gracias, Laura. Bueno, Joan Martorí desde Barcelona nos dice muy interesante, lástima que he tenido problemas de conexión, esperaremos a ver la comunicación en YouTube. Muchas gracias, Laura. Sí, en pocos días ya la subiremos, y a todos los que les hemos mandado el mail con el link para la charla de hoy, le vamos a mandar el link con el aviso de cuándo ya va a estar disponible esta charla en nuestro canal de YouTube institucional. Bueno, Jorge Conde, nuestro bibliotecario del INET, que es quien se esconde atrás de la página del nombre institucional, dice: excelente trabajo, Laura Gómez, muchas gracias. Casa de la Cultura dice: excelente charla, y que nos avisa que se retira. Diana Paladino, otra especialista en historia del cine, dice que el cocoliche que aparece en Nobleza Gaucha de 1915 es el propio Celestino Pretray, personaje de Don Genaro junto a Orfilia Rico. Sí, recuerdo que Orfilia Rico es la actriz de ese film, y no puedo dejar de decir una cholulada, que gracias al enorme éxito de la película Nobleza Gaucha en 1915 es el nombre de la yerba que todos conocemos. Perdón el comentario, pero es una verdadera tentación hacerlo. Eugenia Izquierdo nos pregunta: ¿se sabe si tenía partitura o se sumaba música a la proyección? Seguramente sí, no sé, ¿querés contestar vos, Laura? Pero que sí. En algunas de las fuentes que leí de los otros, que referencian a los otros pericones, dicen que sí se acompañaba de música. No aclaran qué música exactamente. Y sí, en el INET hay una partitura de Podestá, que es el Pericone María, que ya en la exposición anterior, Malena nos habló de esa pieza. Fuentes concretas que digan qué partitura se usó para este pericón, no las tenemos todavía. En la revista que mencionó Laura, que le agradecemos a Andrea Cuarterolo que nos las haya hecho llegar, están las voces del pericón, para que no solo al acompañamiento musical, sino se le sugiere a una persona dentro de que durante la proyección vaya dando las órdenes de
las diferentes secuencias del Pericón para darle una mayor veracidad al film, así que por eso suponemos que también tenía música la proyección. Después Alejandra Portela dice, sí, Petray, exacto, claro, Celestino Petray es el actor que crea al personaje. Nosotros no podemos asegurar, y no creemos que sea este actor, digamos, que el que estamos viendo ahora, pero Celestino Petray es el que crea el personaje que es incorporado a Juan Moreira, y que después de su éxito es tan impactante que por eso se llama Cocoliche a la lengua ítalo-argentina teatral, ¿no? Malena nos dice que existen partituras en el archivo de INET, que lo acaba de decir Laura, y ella la trabajó en la charla, ella hizo la digitalización de estas partituras, y en la investigación dentro de este mismo marco de las becas Activar Patrimonio, que expuso el mes pasado. Marcelo Ojeda nos dice, la velocidad destaca la excelente actuación de Cocoliche, y Eugenia Izquierdo nos dice, gracias por la respuesta en relación a la música. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere pedir la palabra en forma ordenada? Hugo quiere hablar. ¿Quién? Hugo Alfredo Lescano. Habla Hugo, yo no te estoy viendo, perdón. Hugo, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, y primero quiero felicitarlas a ambas, Laura, por este excelente trabajo, iniciativa, valiosísimo para la historia del cine argentino. Yo como cineasta por lo menos lo puedo ver desde ese lado. Como reflexionaba el antecedente narrativo de esta imagen, ¿no? Por ejemplo, porque no es meramente documental, sino que está representada también la llegada de los bailarines al lugar. Y bueno, están caracterizados, porque obviamente en esa época no se vestía así, de esa manera. Entonces me parece que como antecedentes del cine de ficción nuestro, es muy interesante. Me parece que va a haber que tenerlo muy en cuenta. No sé, hay gente, yo no soy historiador, pero sé que hay historiadoras aquí, historiadores, quizás esto se agregue a eso. Gracias a este trabajo que hicieron ustedes y que podemos, por eso los felicito, las felicito nuevamente, y realmente quedé muy, muy emocionado, y aparte me enterneció mucho el gauchito que aparece en el cuadro, y nos saluda desde allá, desde el túnel del tiempo, a todos nosotros, diciendo, acá estoy, bueno, hacia un mensaje al futuro. Bueno, nada más quería decirles eso, y muchas gracias. No, gracias Alfredo por tus palabras, y es así, por eso decía al principio que es un antecedente del cine de ficción. Se ven todos, aparte, los elementos teatrales, ¿no? La escenografía, el vestuario, como vos mencionaste, la actuación cómica del personaje de Cocoliche, y es una transición, digamos, entre este primer cine documental y ya el cine de ficción que se consolida, ¿no? Que surge recién en 1910, son 4 años antes. Eugenia Izquierdo está levantando la mano. Sí, Eugenia, te damos la palabra. Ay, qué bueno que pusiste cámara, así te vemos. Estás muteada, Euge. Bueno, espero que... Ahora sí te escuchamos. Espero que mis hijos no intervengan. No, quería decirles que a mí, primero agradecerles, ¿no? la posibilidad. 2 cosas quiero agradecer. Una, que se haya hecho el trabajo, pero también esta instancia de hacer una puesta en común, de hacer circular la cocina de este tipo de trabajos. Me resulta muy esperanzador, porque uno a veces piensa que obras de más de 100 años, no quiero usar el término aparecer, porque las obras no aparecen, están, y simplemente hay que garantizar su preservación. Pero a veces se piensa que, bueno, que ya más cosas de lo que hemos visto de determinados periodos es altamente inviable. Entonces, pensar en un trabajo reciente sobre un nitrato de 1906 que da estos resultados me resulta especialmente alentador. Y en ese sentido quería colocar una pregunta, y es si el INET tiene previsto
dar continuidad. Por ejemplo, en este tema de la partitura, yo sé que en algunos casos cuando se puede localizar la partitura vinculada a la obra, se puede afinar en el sentido de la velocidad, saber si es la obra completa o no, justo además en este caso porque se trata de una danza, o sea que ineludiblemente está vinculada a una pieza musical, entonces saber si hay algún tipo de estrategia institucional para dar continuidad a este trabajo, no solo al de Laura, sino al de todas las investigadoras que están ahora con los fondos del INED haciendo estos avances que son impresionantes. Yo estoy especialmente impresionada por lo que se vio. Eso nomás. Bueno, gracias. Y tu pregunta tiene mucha relación con la que me hace Alejandra Portela por el chat, sé que es cuál es el futuro de la película, además de su guarda y difusión, si tenemos pensada alguna exhibición en forma presencial. Uno de nuestros sueños con Laura hubiera sido presentarlo en forma presencial con musicalización, así incluso con un grupo en vivo, ¿no? Tocando el Pericón Nacional y sincronizándolo con el film, porque el problema de utilizar grabaciones es la sincronización con la velocidad del film. Así que sí, la verdad que en este momento no puedo invitarlos, no tenemos ninguna planificación concreta armada, pero desde ya nos encantaría invitarlos a una exhibición en forma presencial musicalizada en el instituto. Y después, Eugenia, preguntabas algo más con respecto a la continuidad. Hay otro film que ahora que cerramos el proceso de digitalización de que era nuestro bien patrimonial más valioso, ¿no? El film del Pericón Nacional del 1906, nos gustaría poder asumir la digitalización del film que tenemos de la puesta en escena Hablemos a calzón quitado, de Guillermo Gentile, realizada en el Teatro Payró en el año, no estoy preparada, pero creo que 1970, ¿no, Laura? 1970 o 72, por ahí. Sí. Me encantaría que sea nuestro próximo proyecto, ¿no? El instituto no tiene muchos más films, pero estos son los dos más importantes y los dos que realmente quisiera que estén digitalizados, ¿no? Que estamos presentando hoy y el de Hablemos al calzón quitado, que sería nuestro próximo proyecto. Bueno, Eugenia dice ejecución en vivo, qué interesante, ojalá pronto sea posible, sí, lo decimos todos. Y Malena dice, me gustaría hacer un brevísimo comentario sobre lo de las músicas. Sí, Malena, adelante, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, yo soy la que hizo la presentación del mes pasado sobre precisamente las partituras que existen en el archivo INED. Y a raíz de este ciclo de charlas también nos hemos puesto en contacto telefónico con Laura Gómez, gracias a la vinculación que hizo Laura Mogliani. Y hoy en día existen realmente los materiales como para poder complementar nuestras investigaciones, y si bien no hay una partitura específica de este film, hay muchos materiales y están, están las partituras completas con todas las voces, que en algunos casos las orquestaciones son de hasta 12 o 16 voces, y sí sería material para una nueva beca o para un nuevo trabajo en conjunto, pero doy fe que existe de parte de esta gestión del INED y del staff del INED toda la voluntad para que en los casos en los que se abren quizás estos circuitos de becas poder profundizar la tarea, porque las 4 charlas que se presentaron en este ciclo de alguna manera tienen los temas totalmente entrelazados, y todas consideramos que si pusiéramos nuestros materiales en común darían incluso nuevos resultados que sería muy interesante poder compartir. Pero sí, existen los materiales y la voluntad de parte del INED para seguir profundizando en todo lo que es lo sonoro y musical de estos trabajos. Yo pido la palabra. Laura, dale. Bueno, agradecer a Hugo por y a todos los que pudieron disfrutar del film, y que yo creo que me animo también en eso a adelantarme a ese deseo de poder verlo otra vez, o de poder verlo musicalizado, o en las muchas posibilidades que se va a poder disfrutar este trabajo. A futuro yo creo, y sería hermoso, es una cosa que ya se lo dijo Laura, para una fiesta patria poder
hacer la presentación, sería genial en una pantalla grande y con orquesta. ¿Por qué no soñar así, no? ¿Por qué no verbalizarlo y decirlo? Así podemos ir en esa dirección. Y creo que es muy posible, si no podríamos haber llegado a este punto. Este trabajo fue, y estoy hablando desde lo que hice a partir del año 2019, el gran motor fue Laura, o sea, fue Laura la visión y la gestión de querer trabajar con el archivo audiovisual y también fotográfico del INET, lo que posibilitó que hoy estemos disfrutando, hablando y viendo el film, ¿no? Eso es muy importante y lo quería decir. Así que eso es para recalcar porque, bueno, no todos los días podemos disfrutar de este tipo de materiales, ¿no? Es una pequeña deuda pendiente o grande que tenemos con respecto al cine argentino. Y lo último que quería decir es que yo hice hincapié en mi investigación, sobre todo en la parte de la conservación, la restauración y la documentación de esos procesos, porque creo que también el trabajo desde la parte del análisis del film y los cruces que pueda tener con otras disciplinas es lo que va a venir, ¿no? Es lo que le va a interesar a muchos investigadores, como los que están hoy acá presentes, que trabajan desde la teoría y de la academia, ese tipo de riquezas que ha producido nuestra cultura. Así que no quería que también ese aspecto no estuviese tenido en cuenta. Me parece que los conservadores y los restauradores tenemos que empezar a trabajar con los historiadores, empezar a hacer un camino conjunto, porque bueno, es otra forma de leer y de poder rescatar una información documental que por otro lado ya tiene cierto desarrollo científico en todo el mundo, ¿no? Yo me baso en trabajos, en lo que hice, y en bibliografía de otros conservadores y de otros archivistas audiovisuales que han logrado llevar la disciplina y los conocimientos a un alto nivel. Hoy podemos saber mucho más de las películas, aun cuando no contemos con una fuente documental del tipo que sea, con la lectura del film, con la lectura y me refiero al film, al físico, ¿no? A tomar la tira de la película y decir qué pasa acá, qué me está diciendo este material, ¿no? Por esto que argumenté al comienzo, que la tecnología industrial de esos soportes es la que nos brinda gran parte de esa información. Bueno, es mis últimas palabras. Gracias, Laura, y bueno, gracias por la valoración. Para mí es una emoción y un orgullo enorme poder mostrar este material patrimonio del INET, y es un logro que lo soñamos tanto tiempo, y verlo concretado para mí realmente me emociona muchísimo. Bueno, Norma Sánchez desde Paraná nos dice: podemos valorar la felicidad de los intérpretes y como perla la participación del peoncito, muy tierno, muchas gracias desde Paraná. Sí, el personaje del niño, estuvimos con Laura tratando de identificarlo, soñando que era Pedrito Quartucci, comparando fotos, soñando, o sea, hipótesis, ¿no? Empezando a buscar niños, actores, y a comparar fotos a ver si podíamos identificar quién era. Tenemos la hipótesis de que la compañía sea, eso no lo dijiste, Laura, te lo agrego, perdón. Tenemos la hipótesis todavía no demostrada de que es la compañía de Pablo Raffetto, o que son miembros de la compañía de Pablo Raffetto, porque el que dirige, el único nombre que tenemos es el director y es el actor que lo marcó muy bien en el film Laura, Alfredo Merlo, que es el que dirige el Pericón y dirige la compañía. Y todas las fotos que tiene el Instituto Nacional de Estudio de Teatro de Alfredo Merlo pertenecen a la donación de la familia Raffetto. Esa es la hipótesis que nos hace pensar que puede ser que se contrató a esta persona, que sería quien comandaría el Pericón Nacional de la familia de la compañía Raffetto en ese momento. Esta hipótesis la queremos demostrar, todavía no la hemos
demostrado, ¿no? Pero esa sería nuestra, por donde vamos a seguir investigando. Eugenia Izquierdo dice, ese aspecto se abre a partir de disponer del material, inscribirlo en la historia de las disciplinas, teatro, cine y danza. Sí, yo creo sinceramente que hay que inscribirlo en la historia del teatro, sobre todo del cine y también de la danza nacional. Es un documento histórico, es una fuente de la historia para la puesta en escena del circo y del teatro y del circo criollo, ¿sí? Porque estamos hablando de teatro, cine y danza, y me estoy olvidando de la historia del circo. Este es un documento fundamental también para la historia del circo, porque todos los circos criollos terminaban con un pericón nacional, ¿no? Y entonces las 4 artes escénicas, escénicas, teatro, danza y circo se cruzan en este film con la historia del audiovisual, ¿no? Con la historia del cine. Janina Jensen, como les dije, especialista en cine silente, nos dice, qué valioso este trabajo que nos llena a reflexionar sobre el trabajo de films de la época, donde los límites entre ficción y documental son difusos, claro. Generalmente hablamos de trama argumental para poder analizarlos. Exactamente, ¿sí? Y Alejandra Portera dice, ¿verdad, Janina? Siempre planteamos cuál fue el primer documental o el primer film de ficción. Bueno, este film, yo creo que con esta situación de transición entre uno y otro modelo, ¿no? Se incorpora en la historia de nuestra cinematografía. Y dice, pero no vemos esos esfumados. Supongo que se refiere al esfumado entre el documental y la ficción. Alejandra. Sí. Bueno, ¿algún comentario, palabra o pregunta más que quieran agregar? Yo lo que quería decir, no me quiero olvidar, es si reconocieron algunos de los actores, algún dato que hayan visto que no se haya mencionado, bueno, es muy bien recibido, o bueno, para ponerse en contacto posteriormente y poder ver de nuevo el film y poder seguir trabajando y encontrando más información. Sobre todo nos encantaría eso, poder ubicar a los actores o a algunos de los actores. Sí, en ese sentido me pareció re importante la imagen que pasaste rápido con el retrato que segmentaste de cada actor y de cada actriz, ¿no? Eso me pareció muy importante, e importante para que empecemos a hacer esta tarea de reconocimiento de los actores. La idea, estuvimos también con Laura tratando de reconocer los rostros y la comparamos con la compañía Podestá y claramente el resultado fue negativo, o sea, no coincide con los rostros de la compañía Podestá de ese mismo año, ¿no? Sí. Dice Elía Noguera, muchísimas gracias por difundir y dar a conocer este valiosísimo material. Bueno, tiene que dar clase, nos vemos en la próxima charla de julio, saludos. Y Diana Paladino dice, habría que consultar a César Maranguelo para identificar actores. Bueno, lo vamos a contactar entonces. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Si no, me queda agradecer y cerrar. Realmente, primero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. ¿Alguien está pidiendo la palabra? Yo porque no veo. Alberto Jiménez. Alberto Jiménez. Sí, ¿cómo le va? Bueno, primero agradecerle por el material, como les dije en el comentario anterior, yo viéndolo de la parte de la danza, para nosotros obviamente es muy enriquecedor y nos ayuda a aprender más de lo que podemos llegar a haber aprendido en el momento del estudio. Para nosotros es importantísimo, más allá de los actores y bueno, todos los que participaron del FIT, por la puesta en escena, por el vestuario, por la escenografía, por los modismos que se usaban en ese momento, y bueno, todo eso nos enriquece un montón para nuestras compañías con las que estamos trabajando con la danza, y bueno, eso es un aporte muy valioso para la danza y los que nos dedicamos a eso, ¿no?
Así que ya muchísimas gracias a la investigadora y bueno, a todos los que están detrás de todo este trabajo que es excelente. Muchas gracias. Estoy escribiendo en el chat los mails de contacto. Primero puse el mío personal y el institucional del instituto. No sé, Laura, si vos querés poner tu mail de contacto. Había una duda también. ¿Dónde? Había una duda del bastonero, que es el que dictaba las figuras en el pericón o en la media caña, y por ahí le decían bastonero o perico, que viene de pericón. Claro. Bueno, las voces de ese bastonero están en la revista que por ejemplo, cuando subamos el artículo a la página web, quizás podríamos reproducir, porque están las voces para que un actor o alguien de donde se haga la proyección cinematográfica las haga en forma sincrónica con el film. Sería muy lindo. Sí, la verdad que sí. Bueno, desde ya muchísimas gracias por el aporte y bueno, espero poder estar en las próximas ediciones, digamos, o en estas cruzadas, como le decimos acá, en nuestros pagos. Exacto. Bueno, la próxima entonces, recuerden, y ya quedan todos invitados, y van a recibir seguramente por haberse inscrito a esta charla, el link para conectarse la próxima charla, que no va a ser a fin de mes, en 30 días, sino en 15 días, el 13 de julio, en 2 semanas, donde vamos a escuchar una charla sobre la mujer en el circo que va a dar Camila Lozada, así que quedan todos invitados a el cierre de este ciclo que ha presentado, ¿no?, estas mujeres investigando en el INET, con cada una, digamos, a partir del trabajo realizado para las becas de investigación del Ministerio de Cultura en el INET. Karina Esteves dice, sería maravilloso poder ver esas voces. Eleonora García dice, muchas gracias por compartir todo este trabajo de cruces, a ambas Lauras, hasta el próximo encuentro. Karina Esteves, muchas gracias. Yanina, gracias por su compromiso y su trabajo, gran aporte a la cultura nacional. Y Alejandra Portela, felicitaciones nuevamente, gran aporte. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar presentes, muchas gracias a Laura por su compromiso, por su trabajo, por su dedicación, por su seriedad profesional, por su empuje. Ella valoró mi colaboración, yo valoro su empuje y su sacarme de la zona de confort constantemente, y plantearme nuevos retos y nuevos desafíos, y la verdad que es una alegría que hayamos llegado a poder mostrarles este film digitalizado hoy, gracias a nuestro trabajo en conjunto, gracias a su firmeza, su dedicación y su empeño. Muchas felicitaciones y bueno, los esperamos a todos entonces el 13 de julio a las 17 horas en la charla de Camila Lozada sobre la mujer en el circo. Gracias a todos nuevamente.